A ver, respecto del soft law, ¿qué nos interesa? A ver, ayer comenté algunos de los inconvenientes. El principal inconveniente del soft law es un problema de inseguridad jurídica. ¿Por qué de inseguridad jurídica? Ya vimos varias de las cosas. Vimos casos de aplicación retroactiva, con el caso de los comentarios al modelo de tratado de doble imposición. Vimos cosas que no se publican. Vimos cosas que se publican bajo pago. Hay muchos inconvenientes. Otro más sería que, bueno, nosotros en la definición hemos dicho que son normas no obligatorias o no vinculantes, pero en realidad no hemos dicho qué significa esto. Lo que sucede muchas veces es que los actores que tienen que lidiar con normas de soft law no tienen claro cuáles van a ser los efectos jurídicos que van a tener, porque en teoría no tienen ningún efecto jurídico, o al menos no directo, y sin embargo los jueces terminan aplicándolos. ¿Sí? Así que esto genera otro problema de inseguridad. El segundo problema o el segundo inconveniente que genera es un desplazamiento de competencias o de poder. ¿En qué sentido es un desplazamiento de poder o de competencias? Es un desplazamiento de poder o de competencias porque en muchas ocasiones las autoridades recurren a normas de soft law cuando son competencias del legislador, a veces con reserva exclusiva. Acordaros tanto de lo que comentaba sobre el caso de terrorismo, que todo lo que tenga que ver con financiación ilegal del terrorismo se lleva a cabo o dictan normas el Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales, que esta gente no crea ni tratados ni leyes y sin embargo tiene incidencia penal. ¿Sí? O el caso de los tratados, o sea, el modelo de tratado de doble imposición, los comentarios. En el caso de los comentarios, pues imaginaros, materia fiscal, principio de reserva estricta de ley en materia tributaria, y sin embargo tenemos que se considera relevante los comentarios formulados desde la OCDE. Si eso no es un desplazamiento de competencias, pero si hay alguien que está abusando de esto últimamente, también os lo comenté ayer, la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea esta Comisión Europea y la anterior, ambas presididas por Ursula von der Leyen, están emitiendo soft law como máquinas constantemente. Y algunas, y muchos afectando a muchas materias que son de competencia exclusiva de los Estados. ¿Sí? Hay un tercer problema y es que tiende a fortalecer la posición de los más fuertes. Mirad, imaginemos por un momento que tenemos, yo qué sé, que el gobierno decide que como no ha ido muy bien el tema de los centros de estética que hacen cirugías estéticas, porque se han dado varios problemas, dicen, bueno, vamos a confiar en el sector. Vamos a confiar en el sector y lo que vamos a hacer es pedirle al propio sector que establezca una autorregulación. Esto es un ejemplo clásico de soft law. ¿Sí? Y claro, ¿qué es lo que se hace? Se junta desde luego a pacientes, alguna autoridad pública,
pero básicamente quien está decidiendo esto son las clínicas de cirugía estética. Lidia tiene ella, cirujana estética, tiene una clínica donde trabajan 4 o 5 personas y donde hace operaciones pues, del todo bien. Como decir, es invitada a formar parte de la discusión para establecer qué normas van a regular el sector. Pero es que al lado de Lidia se sienta Quirón. ¿Cuál es el problema de esto? Que Lidia sí va a tener la posibilidad de abrir la boca, pero no tiene ni la mitad de influencia de lo que puede tener un grupo tan grande como Quirón Salud. Por tanto, esa normativa que se supone que iba a ser creada entre todos los actores, ¿quién la va a terminar haciendo? La va a terminar haciendo los actores más importantes, tipo Quirón Salud. ¿Sí? En este sentido, la formulación del soft law tiende a fortalecer todavía más la posición de quienes ya se encuentran en una posición de dominio. Y esto sucede especialmente en el ámbito internacional. Explico por qué sucede especialmente en el ámbito internacional. Pongamos, mira, sí, lucha contra el narcotráfico, ¿vale? Y yo, Estados Unidos, pues llamo a mis amigos. ¿Quiénes son mis amigos? Bueno, los británicos, los europeos, los canadienses, australianos, Japón. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Creo una comisión de diálogo sobre consumo de drogas o sobre drogas. ¿Sí? Y sacamos una regulación fantástica, preciosa. Al menos para nuestros ojos. Y lo que hacemos es, después se la ofrecemos al mundo. Y le decimos, mira qué cosa tan maravillosa. Y te dice, oh, no, tú eres muy libre de aceptarlo o no. Eso sí, como no las aceptes, te voy a poner 2 escalones por abajo cuando pidas ayudas para el desarrollo. Si pides ayudas para el desarrollo y tiene Estados Unidos algo que ver, o la Unión Europea algo que ver, ¿has aceptado las normas sobre el narcotráfico? Sí. Bueno, bien, perfecto. No. Y qué pena. No vamos a dar, no estamos seguros, hay otras prioridades, ¿sí? Para dar esos fondos. Esto es lo que sucede muy habitualmente. Los actores fuertes se apropian del mercado del soft law porque pueden, porque tienen los medios económicamente necesarios para sentarse a negociar una regulación y después le imponen lo que han negociado entre ellos a todos los demás. ¿Sí? Tiene alguna ventaja el soft law, ¿eh? El más importante de ellos es la flexibilidad. ¿En qué sentido la flexibilidad? ¿Puedes rebatir el reglamento? Por poderse se puede rebatir lo que quieras, vamos, adelante. O sea, supongamos que Lidia tiene la clínica de estética. Sí. Ella no tiene la facultad de ni es doctora ni es médico, sino que ha hecho el curso a distancia para tener la clínica. Y tiene esos 5 empleados. Pero Quirón Salud lo que dice es que toda la gente que tiene que trabajar en la clínica tiene que tener conmigo la facultad de ser doctor, médico, enfermera, titulado por una universidad. Lo normal es que esa posición que defiende Quirón sea la que realmente garantice esa seguridad que no tiene el soft law. Claro, lo que pasa es que yo lo que estoy haciendo es poner como condición esta, en igualdad de que estamos hablando entre actores que son todos doctores en medicina, médicos. Y de todos modos, era Matías. Matías, ten en cuenta que lo que estás diciendo sobre Quirón, tú dices, no, mira, está en mejor posición para garantizar unos buenos estándares. Y yo te puedo decir, y para rebajarlos. Quirón, con la fuerza negociadora que tendría, lo que podría hacer es imponer la no necesidad de que haya un solo médico en un sitio donde se hacen cirugías estéticas. Y claro, pese a que Lidia se vaya a tirar de los pelos y decir, pero bueno, ¿esto qué es? A Lidia no la van a escuchar.
y a Quirónsalud la van a escuchar. El problema de tener a alguien con posición dominante es esto, que si lo hace bien, de puta madre, y si lo hace mal, tenemos problemas. Ventaja, flexibilidad, rapidez. Es rápido, es barato legislar con soft law. ¿Por qué? Mirad, vosotros imaginaros, no sé, que el Estado, o sí, mira, no hay que imaginar nada. Sabéis que tenemos una regulación europea sobre soft law, ¿sí? ¿Cuánto han tardado en sobre soft law, perdón, sobre IA? Disculpad, lapsus menti. Sobre IA, sobre inteligencia artificial. Se ha tardado casi 2 años en sacarla. ¿Sabéis cuál es el problema? Que cuando se ha sacado ya estaba desactualizada. Se ha sacado la esta y sí, regula algunas cosas que sí, pero otras que ya se le han escapado. Sin embargo, no sé si sabéis que cuando pegó el primer pelotazo fuerte ChatGPT, ahí se juntaron la gente que estaba trabajando en IA en el sector privado directamente, ¿sí? Y negociaron unas normas sobre la IA en menos de un mes. En menos de un mes. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, como órgano paraestatal, tiene una serie de procedimientos, una serie de mecanismos que sí vienen a garantizar muchos derechos o vienen a garantizar cuestiones democráticas o de transparencia o de cosas así, pero es lento. La democracia es lentorra. Sentarse 4 personas a negociar es rápido. ¿Sí? Y esto, quiera que no, a ver, cuando sufrimos la pandemia, el instrumento favorito fue el soft law. ¿Por qué? Estábamos como para procedimientos legislativos largos y lentos. Lo que necesitábamos eran normas, ya, rápido, ¿vale? Y por eso salió tanto protocolo, guía, no sé qué, no sé cuántos. Sí. Pongamos que tenemos, sí, venga, el sector de los, ahora no me va a salir la palabra, de los procuradores, ¿vale? Decir, a ver, la profesión requiere de una revisión de sus normas básicas. Y lo que puede suceder es que llegue el Consejo General del Poder Judicial y, sin decir que crea normas, cree una serie de normas acerca de la procura, o puede llegar el gobierno e intentar hacer lo mismo, o lo que podemos hacer es juntar a todos los procuradores españoles, o juntar a los procuradores españoles y preguntarles. ¿Para qué preguntarles? Pues mirar, si es el colegio de procuradores, perdón, si son los propios procuradores quienes han participado en la formulación de estas normas, es infinitamente más probable que cumplan a que si vienen impuestas desde fuera estas normas. Claro, cuando a ti te hacen partícipe en la discusión de las normas que van a regir tu comunidad, bueno, si has participado, habrás ofrecido tus razones a favor y en contra. Por lo tanto, es más probable que haya cumplimiento. De hecho, sorprendentemente, hay muchos documentos de soft law que tienen un grado de cumplimiento cercano al 100%. Es una cosa, o sea, casi pleno cumplimiento, cosa que el derecho se la sueña para hacerlo, ¿sí? Cosa que el ordenamiento jurídico se la sueña. Mirad, el soft law viene a cumplir muchas funciones. A mí me interesa señalaros 3. La más importante de todas ellas
es la función interpretativa. Regulación europea sobre ayudas estatales, ¿vale? Cuando un Estado puede dar una ayuda a un sector. Este tema se cruza íntimamente con el de libre competencia. ¿Por qué? Porque si yo le doy una ayuda al sector productor de tomates españoles, te llega la Unión y te dice ¡alto! ¡Alto, que lo que estás haciendo es hacer que los competidores españoles, los vendedores españoles sean más competitivos! ¿Por qué? Porque sus gastos están bajando y por tanto pueden bajar los precios. Y te dice, y esto, como se dice, contamina el mercado, no. Constituye una distorsiona el mercado. Esa misma regulación, el reglamento, te dice que hay algunos casos excepcionales en los que no será necesario pedirle permiso a la Comisión. ¿Sabéis cuál es el problema? Que no define qué es un caso excepcional. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ha llegado la Comisión Europea y mediante recomendación, si no me falla la memoria, mediante documento de soft law, ¿qué ha hecho? Sacar una definición de caso excepcional. Una definición de caso excepcional. ¿Qué es lo que está haciendo ahí el documento de soft law respecto del reglamento comunitario? Lo que está haciendo es convertirse en una fuente de interpretación. No es que la Comisión diga, oye, ¿se debe entender así? No, la Comisión no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque la competencia para determinar el significado, la interpretación correcta del derecho comunitario le corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no a la Comisión. ¿Qué es lo que hace la Comisión? La Comisión únicamente lo que te dice es, oye, os anuncio que yo lo voy a entender así. Lo que pasa es que, claro, como es la propia Comisión la que tiene que autorizar, esto tiene un nivel de eficacia brutal. Porque si ella realmente entiende así que es un caso excepcional y es la que tiene que decir si requiere autorización o no, imaginaros. ¿Sí? Sobre esto, casos de... El soft law es en su mayoría soft law interpretativo, que viene a fijar cuál es el contenido de hard law. Puede cumplir también una función complementaria. ¿En qué sentido? En que viene a ocupar espacios no en los que el derecho ya ha dicho algo, sino aspectos en los que el derecho simplemente no ha entrado. Por ejemplo, tenemos una nueva serie de pesticidas, en el sentido, una nueva formulación química que los vuelve completamente diferentes. Y lo que hace la industria es decir, esto tiene riesgos, lo que vamos a hacer es solo vendérselo a determinados productores. No es que ahí esté el soft law generado por esta industria interpretando nada de derecho en sentido estricto. No, lo que está haciendo es regular un ámbito que antes no estaba regulado. ¿Sí? Hay veces que viene a ocupar el papel del derecho. ¿Sí? La tercera función que me interesa que veamos es una que podemos llamar unificadora o sistematizadora.
¿Alguien os ha hablado alguna vez dentro del common law de los restatements? ¿Alguien ha oído alguna vez esta expresión? ¿No? Mirar, los restatements hay que entenderlos dentro del marco del common law. Os recuerdo, del common law si os han hablado alguna vez. ¿No? ¿Nada? ¿Algo? Bueno, los sistemas de common law, británico, gringo, australiano, sudafricano, la lista es gigantesca. Y luego casos de mezcla entre civil law y common law también es gigantesca, los casos de hibridación. Pero en los casos, en los sistemas de common law, lo que tenemos no es exactamente que la jurisprudencia sea fuente del derecho, básicamente porque expresarse en esos términos en el common law sería un poco raro, pero vamos, que le dan una importancia a la jurisprudencia y a los precedentes muy, muy, muy fuerte. Y les ha pasado varias veces, especialmente a los gringos, que se encuentran con una situación de indeterminación normativa. Me explico en qué sentido. Tienen un montón de sentencias, un montón de precedentes que parecen relevantes para decidir otros casos, ¿vale? Pero tienen también legislación estatal del propio Estado de Estados Unidos, a veces desactualizada, que no se sabe bien si se ha derogado o no. ¿Y qué es lo que hace de vez en cuando, quiere decir cada mucho tiempo, estos legisladores? Pues lo que hacen es un restatement. Un restatement, ¿qué es? Bueno, un volver a decir. Es, si queréis, una suerte de compilación, sistematización, en el que te vienen a decir, mira, el derecho aplicable a este tipo de casos es esto, o esto está prohibido, o esto está permitido. No son instrumentos legales en el sentido de que sean leyes como un código civil que venga a reorganizar todo el derecho. No, no, no. Esto en su tradición, códigos civiles tienen en pocos estados de Estados Unidos. Luisiana es un ejemplo. Lo que hacen es esto, le encargan en cuanto órgano estatal a una serie de expertos, a una serie de juristas, jueces, profesores, les piden que reorganicen el derecho. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que estas reorganizaciones del derecho suelen ser tan importantes que se terminan citando como fuente del derecho, y no exactamente como fuente del derecho, pero que citarse, se citan. No es que sea una cosa exclusiva del common law. Mirad, hay tribunales de muchos países latinoamericanos, uno de ellos, un caso ejemplar, es México, que están sacando una cosa que llaman guías. La primera de las guías que sacaron fue una guía para juzgar con perspectiva de género. Así se llama, ¿vale? Esto viene de que México fue condenado ante la Corte Interamericana por haber juzgado de manera sesgada en términos de género a una mujer, y como parte de las medidas de reparación, lo que hizo el Estado mexicano es, a través de su Corte Suprema, sacar esta guía. Esta guía lo que hace es darle una serie de instrucciones a los jueces acerca de cómo hay que juzgar cuando hay cuestiones de género de por medio. ¿Sí? No es que sea la única. Tienen un montón de personas afromexicanas, para los casos de desapariciones forzadas de personas, de casos de violación, hay un montón de ellos. Estas guías, lo primero que te dicen es no soy un documento obligatorio, no soy derecho en sentido estricto, pero que se citan así. Y el nivel de seguimiento de algunas, en concreto de la de perspectiva de género, es cercano al 100%. ¿Sí? En este sentido nos encontramos con algunos documentos de soft law que no es que vengan a interpretar, sino que vienen a resistematizar una parte del ordenamiento. ¿Sí?
¿Bien? Bueno, por supuesto, no es lo mismo que si yo saco un manual, pongamos que, yo qué sé, Lidia y yo sacamos un manual sobre, yo qué sé, derecho civil estadounidense. Somos gringos en vez de dos españolitos y decimos, no, mira, esta es la resistematización del derecho civil de California, ¿vale? Bueno, si está hecho por Lidia y por mí, es una cosa. Si está encargado por la legislatura del estado de California, es otra, ¿sí? Nuestro manual igual lo pueden citar en un momento determinado, pero tú y yo carecemos de la autoridad pública o de la autoridad estatal que sí tienen la legislatura o el órgano legislativo de California. Pese a que lo que está emanando no es una ley, ¿sí? Es como un manual, es un manual. ¿Sí? Repito una cosilla que dije ayer y terminamos el soft law. Por favor, no penséis que el soft law carece de sanciones. Sí tiene sanciones. Lo que pasa es que son sanciones no institucionalizadas. Por ejemplo, ¿sabéis lo que son las normas ISO? ¿Os he hablado ya de las normas ISO? Sí, las normas de estandarización internacional que son como un sello de calidad. Bueno, tú ponte que sale en la prensa que Coca-Cola no cumple con las normas ISO a la hora de embotellar, ¿vale? No cumple con las normas de sanidad a la hora de empaquetar o envasar alimentos y bebidas. ¿Esto qué es lo que produce? Genera una alerta, genera la letra escarlata que me parece que os dije. Esto es una sanción no institucionalizada, pero es una sanción a fin de cuentas. Perdón, que es que no sé si lo dije en este grupo o en el otro. ¿Os hablé de los objetivos del milenio ayer? No, perfecto. Objetivos del desarrollo sostenible. ¿Son obligatorios? Desde luego que no. Desde luego que no. Sobre esto no cabe ninguna duda. Son soft law en estado puro. Después entras en un concurso público de fondos de la Unión Europea para reformar campus universitarios y ves que entre las condiciones para obtener puntos para llevarte la subvención para reformar este edificio ¿ha promovido usted los objetivos del desarrollo sostenible? Dices, a ver, si esto no era obligatorio, y te siguen diciendo, no, si esto no es obligatorio. Pero da puntos si quiere usted optar a fondos europeos sobre estas cosas. ¿Sí? Claro, aquí lo que se puede producir en cierto sentido es una sanción indirecta como denegación de beneficios. ¿Claro? Sí. Entonces, ¿la Agenda 2030 es soft law? La Agenda 2030 es un caso claro de soft law. Un caso claro de soft law. ¿Es obligatoria la Agenda 2030? No. Te vas a encontrar cosas en concursos públicos que presupongan no el cumplimiento, pero sí haber promovido los objetivos de los ODS. Mirad, nosotros, profesores universitarios, tenemos que poner en las fichas de las asignaturas, que no sé si mira alguien, cuál de los objetivos del desarrollo sostenible promovemos en nuestras clases. Es soft law, no existe obligación de cumplirlas, pero yo sí tengo una obligación de carácter procedimental respecto a cómo contribuyo a ellos. Puedo poner que no contribuyo de ninguna manera, pero tengo que dar explicaciones. Otra de las cosas que se suele hacer mucho en el soft law es el mecanismo de cumple o explica. Es decir, por ejemplo, yo te pongo
tenemos protocolos médicos en todos los hospitales o en las comunidades autónomas. A ver, ¿puede un médico saltarse un protocolo médico? Puede. Y de hecho, en algunas ocasiones se considera que debe. Ahora bien, como te saltes el protocolo médico, vas a tener que dar un chorro de explicaciones, madre mía, gigante, gigante, gigante. ¿Sí? En este sentido, ¿qué es lo que te dice el protocolo médico? O cumple usted o justifica su acción. ¿Sí? Hay finalmente otras ocasiones en las que es más brutal todavía. Imaginemos, yo qué sé, ¿cómo se llama? Bueno, da igual. Imaginemos, yo qué sé, que surge un nuevo mineral, descubrimos un nuevo mineral que es importantísimo para la construcción de, vete tú a saber el qué, y una serie de estados se ponen de acuerdo en las normas acerca de cómo se va a distribuir ese mineral. ¿Vale? Y le dicen a los demás, mira, tú puedes seguir o no las reglas, pero como no sigas nuestras reglas de distribución, te quitamos todo el apoyo técnico para la explotación de ese mineral. No te vamos a ofrecer ningún tipo de ayuda tecnológica para que tú puedas distribuir, extraer y o distribuir ese material. En este sentido, el soft law lo que tiende mucho es a hacer clubes. ¿En qué sentido? En que si no juegas con mis reglas, te saco del club. No es que sea un derecho estar en el club, no tienes derecho a estar en el club por ser tú. Pero formar parte del club tiene grandísimas ventajas. Tanto que a veces es suicida no hacerlo. La Comisión Europea manda una comunicación, simplemente una carta, a los operadores bancarios europeos diciéndoles cuáles son o una serie de reglas extras sobre cómo operar en el mercado financiero europeo. Y les dice, no tenéis por qué seguirlas. Pero si no las seguís, no podéis seguir haciendo determinado tipo de operaciones. Y te lo manda como soft law. ¿Sí? Dices, si no juegas con mis reglas, te excluyo del juego. ¿Vale? Y con esto yo creo que hemos tenido soft law ya para aburrir 3 pueblos. ¿Qué hora es? Perdón. Y 53. Y 53. Vale. A ver, esto es una cosa que yo no debería de estar explicando aquí, no esto del soft law, que sí, sino todo el mundo tiene claro lo que son las proposiciones normativas, ¿verdad? Nosotros hemos distinguido entre disposiciones o enunciados o lo podemos llamar de muchas maneras. Las disposiciones son entidades lingüísticas, actos y resultados del uso del lenguaje. Las normas, aquí llegamos a la conclusión ayer, que son entidades intencionales. Pero ¿sabemos lo que son las proposiciones normativas? ¡Cucú! Me encanta cómo bajáis la cabeza, como si fueseis menos culpables. ¿Proposiciones normativas? En clase está prohibido mirar páginas web.
¿Esto qué está haciendo? Si lo digo yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Creando una norma? ¿Cómo? No, ¿por qué? ¿Cómo? Tú no puedes crear una norma. Hombre, yo puedo crear normas. En la clase sí. Sí, tengo competencia para hacerlo. Está prohibido aparcar aquí. Si vamos en coche y te digo, está prohibido aparcar aquí, ¿estoy yo creando una norma? ¿Puedes decirlo en voz alta? Que yo sepa, no. Que tú sepas, no. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si te digo, aquí está prohibido aparcar. ¿Cómo se dice? Me está recitando una norma. Indicando, describiendo una norma. Las proposiciones normativas son entidades lingüísticas que describen normas. ¿Vale? Según el ordenamiento jurídico español, queda prohibido volar con alas de mariposa. Uy, qué bonito me ha quedado. Alguien me podría decir, bueno, esa proposición normativa es falsa. Es mentira que esté prohibido volar con alas de mariposa en el ordenamiento jurídico español. O si os digo, aquí está prohibido fumar, me diréis verdadero, porque hay una norma que prohíbe fumar en las aulas universitarias. ¿Sí? Lo que pasa es que si yo os digo en clase está prohibido mirar páginas web, ahí puede surgir la duda. ¿Por qué? Porque pareciera que yo sí puede que tenga competencia para prohibiros esto en clase. Y este enunciado, está prohibido mirar páginas web en clase, este es ambiguo. No sabemos si expresa una disposición normativa, yo estoy creando una norma, o una proposición normativa, estoy describiendo una norma previa. Hay gente, algunos sois transparentes como libros y cuando entendéis hacéis, sí, eso, ese momento. Las proposiciones normativas son entidades lingüísticas, de nuevo, también lingüísticas, pero estas tienen la ventaja de que son verdaderas o falsas, porque describen una norma. Describen al menos la existencia de una norma. Artículo 3 del Código Civil. Y digo, está derogado. Me decís, no, falso. O sí, es verdad, lo han derogado. ¿Sí? Las proposiciones normativas son la forma en la que se expresa normalmente la ciencia jurídica. Eso con lo que os di la tabarra las primeras semanas de clase. ¿En qué sentido? En que vuestros profes de derecho lo que hacen es, sobre todo, expresar enunciados que pretenden describir cómo es el derecho. Dentro de las proposiciones normativas tenemos que diferenciar entre dos tipos, pero lo haremos la semana que viene. Las puras y las aplicativas. ¿Vale? Y con esto y un bizcocho nos vemos en 10 minutos.